con potencia de señales y prodigios, en el poder de la palabra y del Espíritu de Dios, de manera que desde Guatemala hasta los confines de la tierra, todo sea lleno de la gloria de Dios. Este es su programa Mujer Idónea. Bienvenidos. Paz a nuestro entendimiento. Esa paz, Señor, que si no la tenemos estamos enfermos. Yo te ruego, amado Dios, que este día nos rodees y nos llenes cada célula de nuestro ser, cada célula, Señor, de paz. Te suplico, Padre, que nos llenes de tu perfecta paz. Que la gente comprenda, Padre, que la falta de paz es depresión, es angustia, es miedo, es tanta cosa, Señor, que nos hace estar enfermos a nivel mental, emocional y todo, Padre. Por eso te ruego, Padre, que este día tú ministres mucha paz en esta congregación. Tu palabra dice que el reino tuyo consiste en paz. Es paz la que tiene tu reino, Padre. Y por eso cuando no vivimos en tu reino, no tenemos paz. Estamos fuera de esa paz, Señor. Te damos gracias, amado Rey. Gracias, Señor Jesús. Amén. Me pueden sentar. Y por eso ahora vamos a hablar de paz, para que vea usted lo maravilloso que es conocer este tema. Quisiera leerle algunas cosas a nivel pues emocional, para que vea usted lo que pasa cuando usted no tiene paz. Y eso son informes científicos que yo he sacado, que está comprobado. Dice, se sabe que hay muchos problemas en el cuerpo como desórdenes cardíacos. Fíjese, quiero que mire lo que falta cuando no hay paz. La gente que tiene esos problemas es porque no ha tenido paz. Como desórdenes cardíacos, presión arterial, problemas de diabetes, asma, alergias, malestares cutáneos, acné, además efectos de glándulas y órganos, úlceras. Lo que pasa, mis hermanos, es que cuando usted no tiene paz, ocurre algo que le baja el sistema inmune. Todos sus órganos se deprimen. Y cuando se deprimen, entonces ya las células de usted ya no reciben respiración. Las células se sofocan, fíjese, ya no reciben oxígeno. Y ahí es donde empiezan los problemas de enfermedades terminales. La mayoría de gente que llega a un proceso de por ejemplo, artritis muy severo, o tiene, por ejemplo, un cáncer y todo eso, primero empezó sin paz. Empezó una tristeza, una depresión, una frustración, hasta llegar a sentirse como que estaba pues vencido. Y por eso cuando usted sienta que no tiene paz, inmediatamente busque a Dios. No busque nada, busque a Dios. Póngase de rodillas y pídale perdón por no buscarlo. Porque si recuerde que el reino de Dios, ¿qué es? Es paz. El reino de Dios dice que es gozo. Y cuando usted está en el reino de Dios, su vida está llena de gozo, de paz. Hay tranquilidad, hay armonía en usted. Y en una célula armonizada no puede pasar nada. Jamás, fíjese. Es ese desbalance emocional lo que hace que la gente se enferma. Y entonces, además, va a ver usted lo que pasa. Fíjese que cuando la gente está deprimida, está triste, ¿sabe usted que no consigue trabajo? O le quitan el trabajo. ¿Y por qué? Porque empieza a manejar desarmonía. Por ejemplo, tiene un negocio, nadie entra al negocio, porque es como que hubiera una nube negra en ese negocio, no, como cuando la gente dice, aquí está una vibración fea. Eso es lo que pasa. Entonces la gente, yo he tratado gente que no tiene paz, está con problemas y no consigue trabajo por más que va, su trabajo ya no vende nada, nadie entra a ese negocio. Y cuando se le quita toda esa pues desarmonía y todo, mire, todo cambia, como que diera una vuelta la persona. Entonces es cuando se llega a armonizar. Yo le digo, mira, aparte de que tú pues tengas esa terapia, tienes que tener al Señor, buscarlo, por lo menos orar 1 hora. En ese proceso que tu medicina sea acercarte a Dios, porque si no te acercas a Dios, no entras al reino de Dios. Y lo dijo Nicodemo, se lo dijo Jesús a Nicodemo, que el que no nacía del agua y del espíritu, ¿qué?
no entraría, fíjese. Usted puede haber nacido de nuevo. Cuando nacemos de nuevo, podemos ver los milagros que Jesús ha hecho, pero verlo nada más, pero no vivirlos. Y vamos a ver en Juan capítulo 3, porque es una gran verdad. Hasta que usted, mi hermano, nace del agua. ¿Y por qué del agua? ¿Qué es el agua? De la palabra de Dios. Porque la palabra es la que le limpia a usted el alma. El agua, la palabra penetra hasta el mundo del alma y del espíritu, ¿fíjese? Y lo dice bien claro la palabra de Dios. Cuando usted oye palabra, la palabra penetra el mundo del alma, del espíritu. Es lo único que penetra ahí, nada más. Usted puede oír conferencias de lo que sea, pero no va a entrar ahí. Le entra aquí, pero no le entra al corazón ni al mundo del alma. Fíjese. Vamos a leer ahí. Después me buscan Hebreos 12, por favor. 12. Juan 3:1. Había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, un dirigente de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Maestro, sabemos que Dios te envió como maestro, porque las señales que haces nadie las puede hacer si Dios no está con él. Mis hermanos, cuando usted está con Dios, ¿qué pasa? Usted milagrosamente sana, milagrosamente, fíjese, pues usted va, por ejemplo, a una entrevista y yo le garantizo lo que estoy diciendo. Y va todo desarmonizado, todo inquieto, todo nervioso, todo así como con ansiedad, no le van a dar nada. Si es un contrato, no se lo van a dar, no se lo dan. Y entonces usted le dicen, fíjese que no tenemos, aunque ni siquiera han entrevistado a nadie, pero solo a su presencia desarmoniza el ambiente. Si usted está con una depresión severa, tampoco, no le van a dar nada, ni la gente entra a ese lugar, porque hay un como bajón, hay una densidad en ese lugar y usted siente como frío, como oscuro ese lugar, ¿fíjese? Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Y usted puede quitarse todo eso buscando a Dios. Si no quiere ir a que le hagan nada más, busque a Dios. De madrugada, mire, levántese. Entonces, aquí Nicodemo, mis hermanos, yo una vez en un grupo que llegué, le dije, ustedes no han nacido de nuevo. Porque miraba el semblante de todos. Y se enojaron conmigo, le fueron hacia el pastor y el pastor me mandó a llamar. ¿Tiene razón, Maite? Porque mira, nadie obedece, todos llegan tarde, todos hacen esto. Entonces, él me dio la razón a mí y eso me valió algo ahí en esa iglesia. ¿Por qué? Porque les dije la verdad. Entonces, mis hermanos, vamos a leer aquí. Jesús mismo se dijo a Nicodemo: si tú quieres entrar al reino de Dios, ¿y el reino de Dios qué es? Es paz, es gozo, es autoridad espiritual, ¿fíjese? Usted echando demonios y los demonios se le ponen más encima. ¿Por qué? Porque no tenemos autoridad espiritual. Y la autoridad espiritual se pierde en un lugar cuando usted no se sujeta a nada. Cuando el papá le dice algo, si usted es soltera y no hace caso. Si usted es casada, dice el esposo: mira, mi hija, no quiero que vayas ahí, pero es que ya regreso. Tiene que haber sujeción. Eso es. Juan 3:3. Jesús le respondió y le dijo: de cierto te digo, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó. Fíjese, no puede ver. ¿Estamos primero qué? ¿Y qué es el reino de Dios? Porque estaba buscando Nicodemo a Jesús por los milagros. ¿Estamos entendiendo? Maestro, sé que viene de Dios por los milagros que tú haces. ¿Qué quería Nicodemo? Milagros. Entonces le dijo: mira, lo siento mucho. Y ese es el error de la iglesia, que oran por la gente, quieren un milagro, pero no, primero tienen que nacer de nuevo. ¿Primero qué? Hay que nacer de nuevo. ¿Y cuánto se nace de nuevo cuando yo tengo a Cristo, pero que lo tengo realmente? Juan 3:4. Nicodemo le respondió: ¿cómo puede un hombre volver a nacer si es viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Fíjese, pues, cuando la gente no ha nacido de nuevo, no entiende las cosas espirituales. Entiende las cosas como carnalmente. ¿Qué entendió este? Y era maestro de la ley. ¿Qué le parece que era un maestro de la ley? Él enseñaba la palabra de Dios, enseñaba el Pentateuco, se lo sabía de memoria. ¿Y qué dice ahí? Le dice Jesús: de cierto, si no naces de nuevo no puedes ver.
ver solamente, fíjese. Y hay mucha gente que entiende las cosas solo literales, pero la Biblia dice Proverbios que se debe entender la profundidad porque los tesoros están ahí. ¿Dónde están los tesoros? En lo profundo, en la raíz de la palabra, fíjese. Juan 3:5. Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Una cosa es ver el reino y otra cosa es que entrar. ¿Y quiénes entran al reino? Los que han sido limpiados con la palabra de Dios. Pero si yo manejo un montón de comportamientos que no están correctos, mis hermanos, y le voy a decir una cosa, no quiero juzgar a nadie, pero a veces nosotros tenemos que reconocer que tenemos comportamientos. Yo tengo que reconocer que tengo comportamientos que quizás no le agradan a Dios ni a la gente. ¿Y qué tengo que hacer? Aceptar que los tengo y pedir perdón y decirle a Dios que por favor me ayude a cambiar eso. Y sabe que si pedimos ayuda, Dios lo va a hacer porque nos ama. ¿Qué haría un papá de usted humano si le dijera: papá, yo quiero cambiar, ayúdeme? Hace cualquier cosa, ¿a que sí? Imagínese Dios que es todopoderoso y que yo le diga: Padre, necesito que me quites esa tristeza profunda que me da, esa ansiedad, esa angustia, esa depresión, esa incertidumbre. ¿Usted cree que Dios no lo hace? Lo hace inmediatamente, se lo quita. Y si usted toma autoridad, pero ¿cómo la va a tomar si no está en el reino? Porque el reino de Dios es un reino de autoridad. Y lo vamos a leer más adelante. Juan 3:6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Está diferenciando a nuestro amado Jesucristo. Son palabras de Jesús. Si tú eres un carnal, todo va a ser carnal en tu vida. Y lo que es nacido del Espíritu, ¿qué? Espíritu es. Vas a entender las cosas a nivel espiritual. Y esa es la diferencia entre el que nace del agua y del Espíritu, que entiende las cosas espiritualmente. Juan 3:7. No te sorprendas de que te dije, le es necesario nacer de nuevo. Recordemos que estaba Nicodemo queriendo milagros. Para tener milagros, ¿qué tenemos que hacer? Nacer de nuevo, mis hermanos, pero del agua y del Espíritu. Si no, no hay milagros. Esa es la enseñanza de nuestro amado, gran, poderoso Jesús, que vino con una sabiduría porque Él es la sabiduría de Dios. Entonces Él es la sabiduría divina. ¿Ves? Qué hermoso, ¿verdad? Juan 3:8. El Espíritu sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabe de dónde viene ni a dónde va. Cuando usted tiene el Espíritu Santo, mis hermanos, y ha nacido de nuevo, usted mira milagros y no sabe de dónde aparecieron. Simplemente los mira. Pero tenemos que estar seguros de eso. Así es. Juan 3:9. Nicodemo respondió y le dijo: ¿cómo pueden ser estas cosas? Respondiendo Jesús le dijo: ¿eres tú maestro en Israel y no sabes estas cosas? ¿Él era qué maestro? Mis hermanos, hay gente tan religiosa y sabe que dice la palabra que la religión le cierra la llave a la ciencia. Yo conozco gente religiosa que busca mucho la religión, pero no la comunión con Dios. Tenga cuidado con eso. Usted no busque la religión, sino que busque la comunión con Dios. Entonces, aquí está hablando del Señor Jesucristo de cómo se hacen los milagros. Ahora, mis hermanos, vamos a ver aquí Romanos 14:17. Y alguien más que me lea 1 Corintios 4:20. Vamos a definir, mis hermanos, qué es el reino, porque esa es la verdad. Para usted tener esa paz que sobrepasa el entendimiento del ser humano, tiene que haber nacido de nuevo, tiene que vivir en el reino de Dios. Romanos 14:17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Imagínense cómo viviría la gente que está en el reino. Feliz. Mis hermanos, mire, va usted por ejemplo, yo iba a los debates que tenía yo con los jueces. Yo iba feliz. Yo decía, van a ver que no va a llegar, pero ni un mentiroso a decir ahí que es testigo falso. Y fíjense que cuando llegué la primera vez estaba lleno el salón de testigos falsos. Y cuando me sacaron a mí mientras empezaba la sesión,
¿Saben qué, señores? Que Dios prohíbe a los testigos falsos. Ya van a ver ustedes lo que les va a pasar por ser testigos falsos. Están ustedes apoyando a un asesino, le dijo. Y me senté. ¿Sabe que no volvieron a llegar? Y después el abogado ni se apareció, porque dije, en el nombre de Jesús le ordeno a este mentiroso que se largue. Y le dije a una patoja, mira, ese abogado está re mal, porque no sabe, como que no sabe, no es penalista. No, no es penalista. Y le voy a decir una cosa más, si el Señor le dice a usted algo, perdone, aunque el abogado diga que no, usted hágalo. Porque a mí las abogadas me decían que no hiciera ciertas cosas. Y el Señor me dijo, sí, hazla. Hace una madrugada me dijo a mí algo que le dijera a una persona que tiene que hacer eso. Yo se lo voy a decir y aunque el abogado le diga que no, él lo tiene que hacer. Porque me dijo, ahí va la solución. ¿Estamos entendiendo? Entonces cuando yo hice lo que no querían ellas que yo hiciera, ese día dejaron libre a mi empleado. Y me dijeron que yo podía contrademandar a la persona. Fíjense cómo es Dios de maravilloso. Es algo fuera de serie. Pero cuando usted está en el reino. Entonces, vamos a leer ahora lo otro. Primera de Corintios 4:20. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué tiene la gente cuando está en el reino? Poder, mis hermanos. Usted viene y le habla en el debate a la gente mentirosa que se largue y no vuelve a llegar. Le habla a la persona que se tranquilice porque sé que va a actuar la justicia de Dios ahí y tiene que actuar. Nada de que la otra va a hacer lo que se le dé la gana, ni el otro también, sino que se va a hacer lo que Dios sabe que es correcto. Él mira las intenciones del corazón y va a actuar conforme a las intenciones del corazón. ¿Estamos entendiendo este tema? Porque esa es la justicia divina. Esa es. Si usted diezma, mi hermano, Dios tiene que estar con usted, porque no va a estar con la gente que no lo honra. Dios honra ¿a qué? A los que le honran. Usted tiene que estar seguro que Dios lo va a honrar, porque somos hijos de Dios y estamos diezmando y cumpliendo. ¿Fíjese? Nadie me va a mí a hacer algo que no está correcto. Entonces, fíjese, dice aquí, por ejemplo, voy a leer esto porque me interesa bastante que usted lo vea. Dice, cuando la gente está bajo una depresión, está bajo una angustia, está bajo un problema crónico, es debido al estrés. Y viene la preocupación crónica. Se empieza a enfermar de úlceras. Y todo es por la ausencia de paz, lo que provoca tensión nerviosa, depresión, y esto lo hace estar en una vibración tan baja que nadie les da trabajo, nadie les compra nada. La gente no entra a su negocio porque hay un manto de oscuridad. Porque, por ejemplo, en estudios se conoce que la depresión y la ansiedad crónica son los estados emocionales más frecuentes asociados con la diabetes, con la artritis, ¿eh? O sea, ¿qué es lo que más provoca eso? Y dice, usted necesita respuestas a sus problemas, entonces debe estar en paz. Cuando usted llega en paz a un lugar, usted va a ministrar paz. O sea, que usted le tiene que decir, paz a ti, Maite. Ministrese usted paz. Le voy a dar una clave. ¿Dónde es que empiezan los nervios suyos? Alguien que me dice, cuando se pone nervioso, ¿dónde siente la sensación? ¿Ah? En el estómago. Otros. Alguien le hace taquicardia, ¿va? Siente. Entonces póngase la mano en ese lugar porque ahí está el epicentro de sus problemas. Ahí está. Me dan una noticia y yo empiezo, ay, y siento que el estómago, ahí está. Simplemente pongo mi mano y le digo, Shalom. Y haga esa palabra, porque en hebreo la palabra tiene manifestación. En el griego no, sino que es en el hebreo. Diga, Shalom. Shalom. Diga 7 veces. ¿Y sabe qué? Se va a calmar todo su sistema nervioso. El problema es que la falta de paz afecta todas sus glándulas, que se llama rueda de la creación en Eclesiastés y en Santiago. Cuando la gente, mis hermanos, está con angustia, toda la rueda de la creación, que son las glándulas, son afectadas. Y por eso es que los órganos se enferman. ¿Estamos entendiendo este tema? Porque es muy interesante. Fíjese. Y dice, usted necesita resolver sus problemas, debe estar en paz.
en serenidad, pues solo la sabiduría divina y inteligencia infinita y divina en su interior le pueden ayudar. La preocupación y falta de paz significa que están con pensamientos repetitivos y destructivos por lo negativo que está esa mente. Todo lo anterior afecta al sistema inmune y el sistema general de defensas del cuerpo, ocasionando todas las enfermedades. Fíjese qué tremendo. Entonces vamos ahora a hablar del Dios de paz, para que vea usted lo maravilloso que es cuando usted se encuentra con el Dios de paz. ¿Quién es el Dios de paz? Cristo. Él es el Dios de paz. Dios lo constituyó el príncipe de paz. Vamos a revisar aquí en Ezequiel 34, 25, 30. Ezequiel 34, del 25 al 30. Ezequiel 34, 25. Tendré con ellos un pacto de shalom. Yo quiero que abra su corazón, mi hermano, porque yo quiero que esta palabra entre a su corazón, que no se quede en su mente, porque en su mente no va a pasar nada. Cuando entre a su corazón va a dar fruto. Entonces esté atento en su oído para que entre ahí. Ezequiel 34, 25. Tendré con ellos un pacto de shalom. ¿Ya vio? Shalom, ¿ve? Shalom. Y entonces usted va a entender, mis hermanos, lo que es cuando Dios hace un pacto de shalom con usted. Pero no lo puede hacer con alguien, mis hermanos, que no ame a Dios. Usted tiene que amar a Dios más que lo que ama a cualquier persona. Mis hijas saben eso, ahí está Lucía ahora conmigo. Ella sabe que yo tengo, mis hermanos, que yo amo más a Dios. Así es, ¿verdad, hija? Sí. Ezequiel 34, 25. Tendré con ellos un pacto de shalom y haré que deje de haber bestias en la tierra. ¿Qué significa eso, mis hermanos? ¿Qué es lo que va a hacer Dios? Demonios en mi vida. ¿Usted es tierra o no? Usted es tierra deseable, ¿va? Entonces, mis hermanos, está hablando de demonios en mi vida. Que va a ser Él que no hayan esos demonios, ¿ves? Y aunque no lo crea, un demonio sería, por ejemplo, el enojo, sería el estrés, la angustia, la ansiedad, porque son provocados, mis hermanos, por algo que le llaman a nivel terapéutico egregores, o si no, pues miasmas, que son una herencia que traemos nosotros tan sucia de nuestros antepasados, que provocan problemas muy serios. Vivirán seguros en el desierto y dormirán tranquilos en los bosques. 26. Y haré que sean ellos y los alrededores de mi colina una bendición. Haré que llueva a su tiempo y serán lluvias de bendición. ¿A quién le gustaría tener pacto de paz con Dios? ¿Verdad que sí? ¿No le parece a usted qué lindo? ¿Y por qué no le dice usted cuando se vaya de aquí, Padre, yo quiero tener un pacto de paz contigo? Yo quiero, Señor, que tú tengas un pacto de paz conmigo. Mire la bendición de eso. Es algo maravilloso sencillamente. Lo que pasa es que no ponemos atención a lo que Dios da cuando tenemos un pacto con Él. A veces yo le digo a la gente, Él no necesita una membresía, necesita un pacto de paz. Porque yo necesito, mis hermanos, que esa persona sea protegida por Dios. Volvamos a leer eso, ¿mí? Para que vea qué hermoso, que cuando usted tiene un pacto de paz con Dios, usted simplemente hace un pacto de paz. Y miren, mis hermanos, ¿quién hizo un pacto de paz con Dios en la palabra? Gedeón, David, mis hermanos. Cuando David hizo un pacto de paz porque le puso una ofrenda a Dios, en ese momento se terminó el problema. ¿Qué dejó de sufrir? La tierra. ¿Quiénes se fueron de la tierra? Los que estaban provocando los problemas. Dejó de cesar la tierra. Mire, qué interesante, fíjese. ¿Verdad que es hermoso que usted entienda eso? Yo digo a la gente, mire, lo que tiene que hacer ahora es un pacto de paz. Así. Ezequiel 34, 25. Tendré con ellos un pacto de shalom y haré que deje de haber bestias en la tierra. Así.
Vivirán seguros en el desierto y dormirán tranquilos en los bosques. Mis hermanos, usted va a cualquier lado y va a tener paz. Va a la embajada de Estados Unidos, cero problema. Hasta le dicen, mire, fíjate, a mí una vez me dijo la pues, señora, ¿cuándo sale para Barcelona? Mañana. Pero ya no le da tiempo porque le dan la visa hasta dentro de 2 días o 3. ¿Sabe qué? ¿Dónde le queda más cerca a usted un cargo express? Me queda ahí en el periférico. Bueno, entonces vaya mañana a las 8 y vaya a cargo express de una vez con esta nota. Ni siquiera hice cola, ¿no? Vaya de una vez, ¿va? Y yo había un candidato a alcalde y me dice, con aquel hijo, ¿estamos entendiendo? Es maravilloso, mis hermanos, pero usted va con paz. Y me dice, bueno, feliz viaje, señora, que goce con sus hijas. Gracias. Y me fui. ¿No? Qué hermoso llegar así, ¿no? Yo llegué a un tribunal y, hola, ¿qué tal están? Y todo. Y usted dé una gracia a Dios, porque lo está protegiendo de las fieras. Oiga bien esto, mire lo que hace Dios cuando hay un pacto de paz. Y haré que deje de haber bestias en la tierra, vivirán seguros en el desierto y dormirán tranquilos en los bosques. 26. Y haré que sean ellos y los alrededores de mi colina una bendición. Haré que llueva en su tiempo y serán lluvias de bendición. Todos los árboles darán su fruto y la tierra dará su producto en abundancia. Vivirán seguros en la tierra y sabrán que yo soy Dios. Cuando haya roto las coyundas de su yugo y los Mis haya hermanos, librado. ¿hasta qué va a hacer Dios con un pacto de paz? ¿Qué es lo que va a hacer Dios? ¿Va a romper qué? ¿Qué es una coyunda? ¿Sabe usted que la coyunda es cuando le ponen, por ejemplo, a una así como que hay una, ¿cómo le dice? Una carreta, y le ponen una cosa aquí al toro para que vaya así agachado, y lo tiene, pero una coyunda es algo que está pegado, impidiendo que la gente se levante, impidiendo que la gente tome autoridad. Va, por ejemplo, a una embajada y usted va como corderito ahí, y lo ven así, ya ni le dan la visa. Va a buscar trabajo y va todo así como nervioso, inseguro. ¿Por qué? Porque tiene coyundas. Es un pacto de paz con Dios, ¿no? Así es. Ezequiel 34:27. Y cuando haya roto las coyundas de su yugo y los haya librado de la mano de los que los han oprimido. 28. ¿Quiénes saben que hay gente que nace con yugos? ¿Qué sería un yugo? Si alguna persona de aquí ha tomado licor, ese es un yugo. Si alguna persona no puede dejar de comer alguna comida, tiene un yugo. Si alguna persona es haragana y no puede levantarse temprano, tiene un yugo. Está sirviendo a la pereza, a la flojera, ¿no? Así es. 28. No volverán a ser más por despojo de las naciones, ni las fieras del campo los devorarán en la tierra, sino que mi pueblo vivirá seguro y nadie les hará daño alguno. Aló, ¿verdad qué hermoso? ¿Nadie qué? Les hará daño ¿Sabe alguno. qué significa nadie? Nadie es nadie. Pero nadie que se levante contra usted va a prevalecer. Entienda lo que está diciendo la palabra. Ningún arma forjada contra ti prosperará, y yo condeno esa lengua que se levanta contra mí en juicio. Si yo estoy, mis hermanos, con un pacto de paz, lo puedo decir. Pero si no, no, porque es un pacto de paz con Dios. 29. Haré que nazca un plantío, que significa una nueva generación de paz. O sea que, ¿cómo serían sus hijos? Ahora, mis hermanos, ¿qué sería una generación de paz? ¿Cómo dijo Dios que le pusieran al hijo que iba a hacerse cargo de gobernar Israel? ¿Sabe cómo se escribe Salomón en hebreo? Shalom, Shalom. Ya veo, viene de toda la raíz de Shalom. O sea que él era un hombre de paz. Y a él había sido simiente de paz. ¿Y qué hizo Dios con Salomón? Lo enriqueció, le dio las claves de la gente para hacerse multimillonaria.
¿Usted quisiera eso? Mire Proverbios, mire Eclesiastés, mire mis hermanos Eclesiástico, qué maravilloso. Lea sabiduría. Es algo espectacular, mis hermanos, lo que dice Salomón ahí. ¿Y por qué? Lo dijo después de que ya estaba restaurado. Cuando fue restaurado, después de que él pecó, pero fue restaurado porque era un hombre que venía como simiente de paz. Dios tuvo cuidado de él, de darle la restauración a su vida. ¿Sí? ¿Estamos entendiendo este tema, mis hermanos? Porque es un tema tan espectacular entender esto. No digamos el tema dicho por mí, sino que por la palabra, porque es palabra de Dios. Es promesa de Dios, mis hermanos. Usted no crea en lo que yo le digo, lea la palabra. Y si eso dice, tómelo usted como un sello. Así es. Ezequiel 34:29. Haré que nazca un plantillo, una nueva generación de Shalom. Si usted se casa y tiene un pacto de paz, ¿qué pasaría? ¿Cómo serían sus hijos? Súper inteligentes, mis hermanos, sabios. Tendrían la sabiduría que tuvo Salomón, la inteligencia, mire. Tomaría decisiones pero correctas. No se dejaría influenciar de nadie, aunque usted no lo crea. ¿Usted cree que todos los niños se dejan influenciar? ¿Quién me dice si todos los niños se dejan influenciar? Yo nunca me dejé influenciar. A mí me quisieron meter que mi madrastra era mala, perversa, pero yo observaba su carácter y sentía que no era así. Yo lo sentía en el fondo de mi alma, fíjese. Y Lucía se recuerda cuando llegaba su abuelita linda y nunca vio que yo le faltara respeto, le hablaba con mucho respeto y amor, ¿sí? Porque era una mujer que me había formado y educado. Y siento que lo hizo bien, ¿fíjese? Así es que soy muy agradecida con Dios. Así. No volverán a ser consumidos de hambre en la tierra, ni serán más avergonzados por las naciones. 30. Sabrán que yo, Dios, su creador, estoy con ellos, y que ellos, la casa de Israel, son mi pueblo, dice el Señor Dios. Amén. Vamos a leer ahora, mis hermanos, el regalo más grande que dejó Jesús antes de irse de una vez. Cuando se fue, pues, que iba a ser glorificado. Juan 14:24 creo que es. Juan 14, no sé si es 24 o 27. Creo que leamos ahí. (26) Pero el ayudador, el Espíritu Santo, que enviará el Padre en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Shalom les dejo, mi shalom les doy. ¿La paz de quién era? De Cristo. No era una paz, mis hermanos, natural. Era la paz que él había tenido aquí en la tierra. Recordemos que dijo Jesús cuando nació. Gloria a Dios en las alturas y paz que a los hombres de buena voluntad. Él vino a cambiar la voluntad del ser humano. ¿Sabe usted que la gente casi no habla de la voluntad y la voluntad es parte de su alma? Y si la gente tiene rebeldía, tiene necedad, su alma está mal. Porque no tiene una voluntad para hacer las cosas que Dios quiere que haga. Entonces la voluntad hay que liberarla. Háblele a esa voluntad que sea libre, que no se sujeta a servidumbre al pecado y a la mentira y al engaño, fíjese, porque es cierto. Y aquí fue el regalo más grande que dejó Jesucristo a sus discípulos. ¿A quién se la dejó? A nosotros, los que creemos en su nombre, fíjese. Juan 14:27. Shalom les dejo, mi shalom les doy. No como el mundo lo da, yo se lo doy. No se turbe su corazón ni tengan miedo. Amén. Vamos a leer ahora Isaías 48:22. ¿Qué regalo les dio Jesús cuando se fue? Su shalom, su paz. Y si ustedes aprenden eso en el hebreo, les dejó prosperidad, les dejó bendición, les dejó salud, les dejó todo lo que el hombre necesita para vivir en paz, para vivir bien. Isaías 48:22.
Isaías 48, 22. 22. No hay shalom para los inicuos, dice Dios. Mis hermanos, ¿qué sería un inicuo? ¿Qué significa la palabra inicuo? ¿De dónde viene esa palabra? De iniquidad. ¿Quiere que le lea un versículo de la Biblia que es tan simple y quizás su mente ahora cambie? Dice la palabra de Dios que la gente sádic, que es justa, que el hombre justo y la mujer justa tratan con amor a sus animales, pero que los malvados, o sea, los inicuos, los maltratan. Fíjese, solo ahí puede ver usted cómo está su corazón. Yo veo gente que encadena a los animalitos, los golpea, les habla con grosería, y eso no es así. Porque ellos son los animales más fieles que yo he conocido. Y son los primeros que se alegran, aunque uno los regañe cuando uno llega. ¿Sí o no? Entonces no puede uno hacerles ese daño. Fíjese. Porque ellos tienen, aunque la gente no crea, tiene alma. Ellos tienen alma, sienten. Mire un perro que lo abandonan, mire cómo tiene las lágrimas y su carita así como está con una angustia. Y la gente cuando ya no los quiere los saca a la calle y para ahí que los mate el que quiera, ¿no? Y no es correcto eso. Hay que cuidar a los animales, así dice la palabra. Lo de los animales. Sí. Proverbios 12:10. El sádic, justo, tiene cuidado de la vida de los animales, pero los inicuos no tienen compasión. Ahí está. Los maltratan y hacen con ellos lo que se les dé la gana. Vamos a leer ahora Romanos 5:1. Vamos a ver ahora, mis hermanos, oiga pues esta palabra porque usted, que Dios le dé sabiduría para entender esto. Efesios 2, 14 al 17. ¿Leemos Romanos 5? Sí, Romanos 5:1. Romanos 5:1. Así pues, justificados por la fe obediente, tenemos shalom para con Dios por medio de nuestro Maestro Jesucristo. Proseguí. Por quien hemos obtenido por la fe obediente el acceso también a la bondad, a la misericordia, en la cual nos mantenemos firmes y nos regocijamos. Mis hermanos, mire, cuando la palabra diga algo, usted no se mueva de la palabra. Pero mire, sinceramente no se mueva. Si usted le dice, mire, haga una ofrenda para que el destructor se vaya, créale a Dios que así es. Pero la gente no le cree a Dios. Le tiene que creer totalmente a Dios que no le va a pasar nada, que Dios va a cuidar de usted, pero la gente no le cree, fíjese. Hace la ofrenda y vive con angustia, entonces no tiene paz. No está viviendo en el reino, no tiene paz. Efesios. Ahora vamos a leer Efesios 2, 14 al 17. Efesios 2:14. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos formó una unidad, derribando el muro que nos separaba. ¿Quién es el que puede derribar muros? Mis hermanos, hay un muro en una pareja, hay un muro en un negocio que está dividiendo a ese negocio, que está dividiendo a esa pareja. ¿Qué se tiene que hacer? ¿Quién es el único que puede quitar esos muros? ¿Ah? ¿Quién? El Dios de paz. Solamente Él. Y ahí lo dice claro la palabra. Y yo miro que la gente tiene divisiones, tiene problemas y no hace nada. Usted puede quitar esos muros pidiéndole al Dios de paz que los aplaste. Va a haber una lectura que vamos a dar de la palabra que solo Él puede hacer semejantes cosas, el Dios de paz. Efesios 2:14. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos formó una unidad, derribando el muro que nos separaba, y por medio de su sangre abolió la enemistad, y por medio de sus mandamientos invalidó las ordenanzas de la ley, para que de los dos crear en una sola persona un solo y nuevo hombre, haciendo así la paz. Amén. Vamos a leer ahora Colosenses 1, 19 al 20. Colosenses 1:19. Por cuanto agradó al Padre que Él habitara toda la plenitud,
Y él, porque cuando agradó al Padre que en él, ¿no? Sí. habitara toda la plenitud, y por su mano reconciliara todas las cosas consigo, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, firmando la paz mediante el derramamiento de su sangre en el madero. Así es. ¿Cómo lograría usted la paz entonces, hermanos? ¿Cómo la lograría? ¿Llegando a dónde? A la cruz. Llegando a la cruz y pedirle a Dios que derribe todo y que lo reconcilie a usted con su hombre espiritual y con su hombre humano. Fíjese, quizá ni usted se entiende por qué tiene problemas. Es porque a veces tengo una desintegración de esas partes. Quisiera que leyéramos Romanos 16:20. Romanos 16:20. Romanos 16:20. Y el Dios creador de paz aplastará en breve al Satán bajo sus pies. ¿Qué es lo que hace el Dios de paz? Lo va a aplastar, mis hermanos, ¿a quién? Al Satán. ¿Y quién es el Satán? El ego. Es la vieja naturaleza que está en usted. Esa vieja naturaleza que le dice, mira, no te dejes, hombre, no hagas esto. Ya está diciéndote él o ella que hagas una cosa, no le hagas caso, ¿no? Es esa vieja naturaleza que le aconseja desde adentro. Porque usted no oye a Dios, entonces oye a la vieja naturaleza. Así es. ¿A quién oye usted? Elías, ¿a quién oyó? La vieja naturaleza. ¿A quién oyó? A la vieja naturaleza. Le mandó un mensaje Jezabel, y ¿qué hizo él? Salió corriendo y se deprimió. Y sabe, mi hermana, que una mujer de Dios, un hombre de Dios no puede hacer semejante cosa. ¿Qué le costó a Elías eso? Le costó su ministerio. Elías, ¿qué haces aquí? ¿Todavía tienes algo que hacer? Vas a llegar a tal lugar y vas a ungir a Eliseo en tu lugar. Y vas a quitar también ese rey que ahí está y vas a poner a Jehú en tu lugar. ¿Le costó qué a Elías? ¿Cómo una persona, mis hermanos, que es hijo de Dios, sale corriendo de un lugar derrotado? No puede. ¿Ya vio? Tenemos que tener al Dios de paz con nosotros. Usted va a ir a la embajada, como le digo, va a ir a tramitar algo. Dígale al Dios de paz que esté en usted. Pásese una hora diciéndose usted mismo, Shalom, en esa parte donde usted siente esa angustia. No permita que lo acompañe la angustia ni nada, sino que el Dios de paz. Que entre usted a ese lugar con una paz que usted entiende. Usted no sabe por qué tiene tanta paz, porque dice la Biblia que es la paz que sobrepasa el entendimiento. Que usted no entiende por qué, si esa persona acaba de pasar por un problema, esté con tanta paz. Acaba de tener un problema en su empresa, esté con paz. Y sabe que no debe de tener miedo nunca. Cuando usted está con el Dios de paz, ¿qué dijo Dios? Que cuando hacía un pacto de paz conmigo, ¿qué hacía? ¿Qué iba a hacer Él? Me iba a bendecir siempre, iba a prosperarme en todo, me iba a dar, ¿qué? Las lluvias de bendición a su tiempo. Entonces, ¿por qué voy a tener paz? ¿Por qué voy a tener angustia? Mis hermanos, yo cuando mi padre murió dije, ahora sí que tengo que trabajar así con diligencia, porque no hay quien me ayude. Y soñé que mi padre me dijo que él no me podía ayudar, pero que Dios me podía ayudar siempre. Y nunca tuve miedo, nunca me quedé sin trabajo. Si yo miraba que las cosas ya no estaban bien, me iba, buscaba otro y me salían mejores trabajos. Pero nunca, y no tenía a quién en la vida ni quien me ayudara, solo mi padre. O yo, solo mi padre. Sí. Sí. Lamentablemente así fue. Entonces, yo quiero, mis hermanos, que usted por favor aprenda eso. Yo me siento feliz de que mi dependencia fue con Dios. No dependí de nadie. Vamos a leer aquí para casi finalizar. Leímos que fue ¿quién aplastará la cabeza de la serpiente? El Dios de paz. Y vamos a leer algo muy, muy interesante, mis hermanos. ¿A quién le gustaría tener hijos que sean simiente de paz? ¿Y cómo hago para tener esos hijos?
tener un pacto de paz con Dios. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 20 del 10 al 13. Mis hermanos, otra cosa, si usted viene y antes de dormir se pone su mano en el corazón o en alguna parte de su cuerpo que sabe que ahí pues es un poquito de movimiento de nervios y empieza a decir shalom, shalom, amado Padre, dame shalom. ¿Sabe qué sueños va a tener usted? Va a soñar que lo corren, que le van a hacer daño. Tiene sueños de paz. Anoche yo estaba repasando el tema y me puse a decirle a mi cuerpo eso. Y sabe que soñé que yo había ido a una iglesia y que estaba llena de niños, pero llena. Y cuando entré, los niños brincaban sobre mí para que yo los abrazara, ¿ves? Y yo los abrazaba y me decían que así se me recostaban y me decían que orara por ellos. Y vi a una niña como que no le hacían caso, entonces yo me acerqué y la abracé y se puso a llorar, ¿ves? Y yo la abracé más y le dije shalom, shalom, y se volvió a verme con una carita tan preciosa. ¿Sabe por qué? Porque yo estaba ministrando paz, esa paz que sobrepasa el entendimiento. Y en eso venía la directora, que era una señora así sencilla, y me dijo, ¿y cómo hizo para que esa niña le hablara? Porque esa niña es autista y no habla, ¿sí? Y yo vi que el abrazo que le di, la caricia que le hacía en su cabecita, hizo que ella me volviera a ver y se sonrió conmigo, ¿sí? Yo sé que hizo contacto emocional. Sabe que los niños autistas no hacen contacto emocional ni visual. No pueden ver a la gente. Y ella me miraba y me dijo la directora, ¿entonces quiere decir que ella sanó? Sí. Pero fue el Dios de paz el que la sanó. ¿Oyó? Sí. Vamos a leer aquí Deuteronomio 20, 10 al 13. Deuteronomio 20, 10. Cuando te acerques a alguna ciudad para atacarla, le ofrecerás shalom. Usted va a un juzgado, mis hermanos, porque va a tener un juicio y va a haber ahí confrontación. Y va, ahí sí que como quien dice, sin armas. ¿Qué arma sería la más poderosa? ¿Ah? ¿Qué arma? Y vamos a leer una lectura, aunque hace ya es tiempo, pero va a ver usted cómo se da dirección. Cuando Dios levantaba una mano, porque Satanás le pedía el cuerpo de alguien o quitarle todo lo que tenía, ¿qué le decía el diablo a Dios? El diablo le decía a Dios. Y nosotros no hacemos nada. Extiende tu mano y quítale todo. Quítale la cobertura. ¿Oyó? En caso de un impío, ¿qué cobertura tendría? ¿La del diablo? Ahí estaría despoblado el otro, ¿me? Porque está solo. Estamos entendiendo. Ya no hay quien esté diciendo, mira, no te dejes así, que seguí, pues aquí, ¿ve? Fíjese qué interesante. Y es cierto, ahí en Job está, si lo quiere leer en su casa. Pero levanta tu mano y quítale todo lo que tiene. Solo hacía Dios así y le quitaba todo. ¿Ves? Entonces Dios, oiga lo que dice aquí en este Deuteronomio 20. Y después vamos a leer Lucas 10, del 3 al 10, al 11. Porque es algo tan interesante, mejor. Deuteronomio 20, 10 al 13. 10. Cuando te acerques a alguna ciudad para atacarla, le ofrecerás shalom. ¿Ya vio? Usted antes de atacar, shalom. ¿Qué cree que hace la palabra shalom? Cuando en unos países están en conflicto y están así peleando, y viene alguien y levanta la bandera de la paz, ¿qué sucede? Paraliza las armas y a las personas. Y usted llega ahí, ay, me toca estar aquí. Está, pero en las manos del diablo. ¿Me estoy explicando? El diablo arrullándolo ahí. No, papito, no tengas pena. Y va de mal aconsejarlo. Pero si usted le dice antes de entrar, shalom. Shalom a este tribunal, shalom a este
juicio. Vamos a ver qué pasa. ¿Qué cree que pasa? Le quitan las armas, lo desarma. Porque lo que hacían los pueblos era cuando alguien levantaba la bandera de la paz, entregaban sus armas, se rendían. ¿Aló? ¿Hace cuánto enseñé yo esto? ¿Ah? ¿Hace cuánto enseñé yo esto? Como yo no tengo alma con edad, yo creo que hace unos miles de años. Sí. Pastora, ¿usted qué edad tiene? La gente preocupada por mi edad. Y yo sé que mi alma no tiene edad, ¿no? Mi cuerpo sí. ¿O yo? Yo fui donde un médico dice, fíjese que aquí viene gente que tiene 40 años y su cuerpo dice que tiene 80 por lo desgastado que está. ¿No? Así es. Esto no tiene nada que ver el cuerpo. Así es, aunque usted no lo crea. Deuteronomio 20:11. Sí. Si esa ciudad te da respuesta de Shalom y te abre, entonces todos los que hay en ella serán siervos y tributarios tuyos y te servirán. Aló. Cuando se intimida con Shalom, ¿qué pasa? ¿A usted lo van a servirme? ¿Y qué más le van a dar? ¿Ah? ¿Qué dice ahí? Tributos. En vez de que usted pierda el juicio, le van a quitar el juicio. Mis hermanos, es algo tan interesante. En vez de ponerle una multa en la municipalidad, le van a decir a usted, mire, le vamos a bajar la multa. ¿Sí o no? Aunque usted no lo crea, mi hermano. Porque es palabra de Dios. Es palabra. Lo que pasa es que no sabemos manejar armas espirituales. Un arma poderosa es el arma del Dios Shalom. Es poderosísimo. La gente no tiene idea de lo que significa eso. Así es. Deuteronomio 20:12. Pero si no aceptan Shalom contigo, sino que hacen guerra contra ti, entonces la sitiarás. Y Dios, tu creador, la entregará en tu mano. Aló, si la gente no quiere hacer con usted, no quiere reconciliar, ¿qué hace? Va a sitiar. ¿Qué va a sitiar? La ciudad. Pero en ese caso que voy a un tribunal, a una embajada, ¿qué va a hacer? Voy a sitiar ese lugar. ¿Ya vio? Voy a sitiar a esa persona. ¿Y qué sucede entonces? Me la va a entregar a mí en mis manos. Y cuando me la entregue en mis manos, ¿qué hago yo? Voy a hacer lo que yo pienso que está bien. ¿Estamos entendiendo esto? Haga las cosas bien, mi hermano. Porque el mundo espiritual es tremendo. De veras, fíjese. Yo creo mucho en estas enseñanzas que están en la palabra. Las creo al 100%. Deuteronomio 20:13. Y Dios, tu creador, la entregará en tu mano y matarás a filo de espada a todos sus varones. Aló. Lucas 10:3. O sea que les van a quitar la autoridad. Nosotros quitamos la autoridad. Lucas 10:3. Vayan, yo los envío como corderos en medio de lobos. No lleven bolsa ni alforja ni calzado, y a nadie saluden por el camino. En cualquier casa donde entren, primeramente dirán, paz sea esta mis hermanos, casa. ¿qué se hace? ¿Y a qué gente se refiere? Cuando vaya con gente, ¿qué? Serpientes. Oiga pues, por favor, es que la gente, mis hermanos, yo siento que somos hijos de Dios y no sabemos usar ningún arma. Ay, hermana, ore por mí porque tengo una cita en los tribunales. Ore por mí porque tal cosa. Dice que a mí una abogada, no sé si está ahí, me dijo, fíjate que yo quiero, fíjese pastora, que yo quiero tener un trabajo y no he conseguido trabajo. Entonces dije, ¿sabe qué? ¿Quiere de veras el trabajo? Sí. Entonces haga una ofrenda de paz, porque usted no ha buscado a Dios. Hágalo y se va a dar cuenta. ¿En cuánto tiempo cree usted que le salió el trabajo? ¿Ah?
No contestaba el teléfono cuando yo la llamaba. ¿Y qué? Si es porque ya le dieron el trabajo. ¿Y a quién encontró en ese lugar donde la llamaron? A su gran amigo, que era el gerente. Y le dijo, mire, pásale una vez con la de recursos humanos y dígale que se va a quedar ahí. Aló. Dios quitó al destructor. Mis hermanos, hagamos esas cosas. Por favor, creámosle a Dios. Lucas 10:5. En cualquier casa donde entren, primeramente dirán, paz sea a esta casa. Sí, pues. Si hay ahí un hijo de O sea, paz, que tome dominio ahí de ese lugar, ¿no? 6. Si hay ahí un hijo de paz, su paz reposará sobre él, y si no, se volverá Por eso es ustedes. importante ser simiente de paz. ¿Estamos entendiendo? Cuando usted le dice shalom, va a caer sobre él más paz, más bendición, más abundancia. Si es hijo de ¿qué? De paz. Si es simiente de paz, ¿eh? Es interesante ser simiente de paz. Ser hijo de Dios de paz. Lucas 16. Si ahí hay un hijo de paz, su paz reposará sobre él, y si no, se volverá a ustedes. Quédense en aquella casa, comiendo y bebiendo de lo que ellos tengan, pues el trabajador es digno de su salario, y no pasen de casa en casa. 8. En cualquier ciudad donde entren y lo reciban, coman lo que les pongan delante, y sanen a los enfermos que están en ella, y díganles, se ha acercado a ustedes el reino de Dios. 10. Pero en cualquier ciudad donde entren y no lo reciban, saliendo a sus plazas digan, hasta el polvo de esta ciudad que se me pegó a nuestros pies, los sacudimos contra ustedes. Pero sepan esto, que el reino de Dios se ha acercado a ustedes. Amén. Mis hermanos, es una bendición entender este tema. Vamos a orar y espero que Dios les dé shalom. Y que Dios haga un pacto de shalom con ustedes. Lo digo con todo mi corazón. Es una enseñanza que el Espíritu Santo me dio a mí anoche. Y entonces yo empecé a hacer mis anotaciones y yo me quedé sorprendida de lo que me decía el Espíritu Santo. Hasta me emocionó las enfermedades que se dan cuando hay falta de paz. Así es. Usted que está sentada ahí o sentado y se analice las enfermedades que tiene, se va a dar cuenta que es porque tuvo falta de paz. Sus células se desarmonizaron, se deprimieron, porque ya no recibieron oxigenación. Eso es lo que pasa con una célula deprimida. Por eso la depresión no la deje así atrasada. Cuando sienta depresión, corra a buscar al Padre y al Dios de paz, que le quite esa pared intermedia que lo tiene a usted así. Entonces, mis hermanos, cuando ya entra una depresión por la tristeza, por la frustración, entonces las células ya no respiran, ya les falta oxigenación, y esa oxigenación va a hacer que entonces el cuerpo empiece a tener problemas en el cuerpo. Van a haber una desconexión de circuitos neuronales, se lo digo porque yo tengo estudios sobre todo eso, esa área. No estoy hablando cosas que yo escuché, no, que yo las he estudiado durante casi 19 años. Entonces yo sé de qué le estoy hablando. Por eso para mí lo más importante cuando una persona está en un proceso de enfermedad, que tenga shalom, que ella misma se ministre paz, y le garantizo que esa enfermedad se va de su cuerpo y no va a tener necesidad de más. Así es. Vamos a orar. Y se va cualquier enfermedad, sea la que sea, porque las células van a volver. ¿Sabe usted que un hombre en México, no es en México, un hombre francés descubrió que cuando usted le habla con amor a sus células, él no dijo que le ministrara paz porque no conoce la Biblia. Para mí es la paz, que le hablara con amor a sus células. Las células enfermas iban a cambiar por células emocionales sanas. Fíjese qué hermoso. ¿Me entendió eso? Porque a cualquier enfermedad hay células enfermas. Y cuando usted le habla a las células y le habla con amor y con paz, esas se van a convertir en células emocionales sanas.
y las que estén dormidas van a despertar. Fíjese qué tremendo. Yo le doy gracias a Dios por todo ese conocimiento que Dios me ha dado. Amado Padre, yo te doy gracias. Y te pido, Padre, que esta iglesia sea una iglesia sana, sea una iglesia llena de shalom. Que hoy tú ministres una paz tan grande, Padre, pero una paz tan infinita, Señor, que sobrepasa el entendimiento. Llena todas nuestras células, todas, Señor, de shalom. Esa paz que sobrepasa nuestro entendimiento, que no entendemos. Yo siento en mi espíritu, mis hermanos, que hay gente que está sanando ahorita, que está penetrando esa paz, poniendo un blindaje para que no se acerque más la enfermedad. Está poniendo un blindaje porque la paz se cesa. La paz se siente cuando usted entra a un lugar. En ese lugar usted siente esa presencia de shalom. Por favor, yo quiero que abra su corazón, que abra sus células. Le hablo a sus células, a todos sus circuitos neuronales, para que ahí entre shalom, shalom. Y hayan unas conexiones neuronales para que la enfermedad se vaya en el nombre de Jesús. Especialmente enfermedades de depresión, de nerviosismo, de angustia, de ansiedad, porque son desconexiones que hay en el cuerpo. Es una desorganización neurológica. Por favor, Padre, danos shalom. Shalom, Señor. Ese shalom que sobrepasa nuestro entendimiento, Padre. Yo te ruego, mi buen Dios, que seas propicio a aquellas personas que necesitan tanto, Señor, una sanidad este día. Aquellas personas que necesitan dormir en paz, estar tranquilos, Padre. Vivir con una paz que sobrepasa su entendimiento, Padre. Danos, por favor, esa paz. Como dice Jesucristo, no es una paz que el mundo nos da. Es una paz que sobrepasa el entendimiento del ser humano. Te damos gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesús. Amén. Vamos, mis hermanos, a participar de la cena del Señor. Yo les ruego que le pongan mucha atención, porque vamos a participar de la sangre y el cuerpo de Cristo. Amado Jesús, te damos gracias por el pan y la sangre de Cristo, que es tu cuerpo, Señor. Es tu sangre, Jesús. Es tu cuerpo, Señor, y es tu sangre. Señor, que hagas una transfusión de tu ADN en tu sangre, mi amado Dios. Te lo suplico, te lo ruego, Señor. Y que hoy nos llenes de una paz, porque la paz te va a dar seguridad, varón. Te va a dar una certeza de que el Dios de paz está contigo, de que va a ir contigo a donde quiera que vayas, mujer. A lo que vayas, vas a sentir esa paz tan grande, una paz que no entiendes porque estás lleno de paz. Con potencia de señales y prodigios, en el poder de la palabra y del Espíritu de Dios, de manera que desde Guatemala hasta los confines de la tierra, todo sea lleno de la gloria de Dios. Este fue su programa, Mujer Idónea. Gracias por sintonizarnos. Lo esperamos en el próximo programa con doctora Maite de Cuevas.